Somos Agustina Dilelo, Amparo Granata, Valentín Mira, Khalil Rabaj y Rosario Tomellini y vamos a hablar sobre el trastorno depresivo mayor. ¿En qué consiste? El trastorno depresivo mayor representa el trastorno clásico de este grupo. Se caracteriza por episodios de al menos 2 semanas de duración que implican cambios en el afecto, cognición y funciones neurovegetativas y remisiones interepisódicas. Se puede realizar un diagnóstico basado en solo un episodio, aunque suele ser recurrente, y se debe considerar la diferencia entre la tristeza normal y la tristeza de un episodio depresivo mayor. El duelo suele conllevar un gran sufrimiento, pero no induce a un episodio depresivo mayor. Cuando ocurren a la vez, los síntomas y el deterioro tienden a ser más graves y el pronóstico es peor que el del duelo que no se acompaña del trastorno depresivo mayor. La depresión relacionada con el duelo tiende a ocurrir a las personas más vulnerables a los trastornos depresivos y se puede facilitar la recuperación mediante el tratamiento antidepresivo. Se puede diagnosticar una forma más crónica de depresión, que sería la distimia, el trastorno depresivo persistente, cuando las alteraciones del estado de ánimo duran al menos 2 años en adultos o 1 año en los niños. Este trastorno pertenece al grupo de los trastornos depresivos, en el cual también se encuentran el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, trastorno de depresión mayor, trastorno depresivo persistente, trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, trastorno depresivo debido a otra afección médica, trastorno depresivo especificado y el trastorno depresivo no especificado. El rasgo común de todos estos trastornos es la presencia de un ánimo triste, vacío, irritable, cambios somáticos y cognitivos que afectan la capacidad funcional del individuo. Lo que la diferencia es la duración, la presentación temporal o la supuesta etiología. No hay ningún estudio que demuestre que las técnicas psicológicas erradican una depresión mayor. Sin embargo, son útiles en personas que sufren ciertos síntomas depresivos como los trastornos de adaptación, etc. En los casos ya de depresión mayor, lo único que se han demostrado eficaz es el tratamiento farmacológico, que los especialistas pueden eliminar absolutamente todos los síntomas de la depresión en casi un 90%. Si está bien tratada, la depresión remite, aunque sí es cierto que los síntomas pueden volver a aparecer en otras ocasiones. El tratamiento para este trastorno no solamente es psiquiátrico, sino que se necesitan otros profesionales y otros tipos de ayudas para poder hacerle frente al trastorno y así poder mejorar. La escuela psicológica, que sería más eficiente en el tratamiento, es la escuela psicoanalista. Tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de la persona. La interpretación de los sueños, los actos fallidos y la técnica de asociación libre, entre otras. Se basa en los estudios de Sigmund Freud y propone el estudio de la personalidad de acuerdo a sus 3 estructuras sistémicas: el ello, regido por el principio del placer; el yo, regido por su principio de realidad; y el superyo, regido por el principio de moral. El psicoanálisis es una teoría sobre los procesos psíquicos inconscientes que presenta una concepción ampliada de la sexualidad, de sus relaciones con el acontecer psíquico y su reflejo en lo sociocultural. El supuesto de que existen los procesos, fenómenos y mecanismos psíquicos inconscientes junto al papel de la sexualidad y del llamado complejo de Edipo, que resulta en una diferenciación entre instinto y pulsión, así como la aceptación de la teoría de la represión y el papel de la resistencia. Constituyen para Freud los pilares. Las dos tienen bastante peso, ya que a veces la depresión es hereditaria, natura, lo que significa que está presente en su familia. Pero se destaca mucho más la nurtura, ya que la depresión sucede gracias a algo vivido y adquirido, y es el duelo lo que lo causa. En conclusión, tiene más peso la nurtura. La calidad de vida de un sujeto se puede mejorar yendo a terapia con psicólogo y psiquiatra y estar acompañado, ya que la soledad afecta más el trastorno.
Sí puede cambiar, ya que es una conducta dinámica que se modifica constantemente en función de la personalidad. A lo largo del desarrollo pudimos observar la natura en distintas situaciones. La prevalencia en los sujetos de entre 18 y 29 años es 3 veces mayor que la prevalencia en los pacientes de 60 años o mayores. Se incrementa mucho más en la pubertad. La hipersomnia y la hiperfagia son más probables en los sujetos jóvenes. Los síntomas melancólicos, en particular las alteraciones psicomotoras, son más frecuentes en los sujetos mayores. Las mujeres tienen más riesgo de suicidio y los hombres tienen más riesgo de suicidio consumado. La evaluación de los síntomas es difícil cuando ocurren en un paciente que tiene una afección médica general. Podemos observar la nocturna en las depresiones de inicio en edades tempranas, que son más familiares y más probables que conlleven asociadas alteraciones de la personalidad. También en acontecimientos vitales estresantes, en la preocupación vinculada a pensamientos y recuerdos del difunto. En el duelo la autoestima se conserva, mientras que en un episodio de depresión mayor son frecuentes los sentimientos de desprecio por uno mismo. En el duelo existen ideas de percepción de haberle fallado al difunto. Si un individuo en el duelo piensa el hecho de morir, estos pensamientos se centran por lo general en el difunto y posiblemente reunirse con él. Las conductas según Lagache. Según Lagache y las personas diagnosticadas con este trastorno, la conducta es disfuncional porque la conducta, cuando es funcional, tiene una cierta finalidad, que es la de resolver tensiones, y en el trastorno depresivo esto se dificulta y se pierde. El individuo no contribuye a que se mantenga en armonía y progrese el orden social. Esta no es adaptativa porque el grupo de habilidades conceptuales y sociales y prácticas que las personas han aprendido para funcionar en la vida diaria y que éstas permiten poder enfrentar momentos cambiantes de la vida y exigencias contextuales, estas se han perdido. Existen patrones de conducta rígidos de este trastorno. Los procesos neurocognitivos afectados. Los procesos neurocognitivos como la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, por ejemplo, planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar, evaluar, el comportamiento necesario eficazmente para adaptarse al entorno y al contexto y alcanzar metas, se ven afectados por este trastorno depresivo. Ese estado depresivo es multifactorial porque puede verse a factores bioquímicos, como por ejemplo niveles altos de la hormona colesterol, también químicos como la serotonina, dopamina y noradrenalina, o factores hereditarios también. También la pérdida de un empleo y la falta de adaptación son factores que afectan los procesos cognitivos en la depresión. Inteligencia emocional. Dentro de los elementos de la inteligencia emocional, en este caso el optimismo se ve más afectado. Nos dimos cuenta ya que el optimismo es tener una fuerte expectativa de que en general las cosas van a ir bien a pesar de los contratiempos y de las frustraciones. Y teniendo un trastorno depresivo no se suele pensar en positivo. Ningún elemento se puede realizar de forma adecuada porque los trastornos depresivos no lo permiten y la mayoría de estos elementos se basan en lo positivo y este trastorno posee todo lo contrario. La conclusión. Teníamos en cuenta la presencia de este trastorno, pero no lo conocíamos de manera detallada. Decidimos trabajar ese trastorno ya que era de los más usuales y nos pareció interesante investigarlo en profundidad. En base a lo que hemos leído, sabemos que el trastorno es recurrente y que por más que se cure por un tiempo, hay posibilidades de que vuelva a aparecer. Por ello es importante el conocimiento del trastorno, ya que en cualquier momento, a largo o corto plazo, este puede volver a aparecer. Aunque no solo es importante conocerlo por ello, sino consideramos que al detonar con factores tan usuales generados por la tristeza, hace que este trastorno esté más presente en la vida cotidiana. Al realizar la investigación llamó nuestra atención el hecho de que no hubiese una cura permanente, ya que el trastorno es muy recurrente. También nos sorprendió la cantidad de trastornos similares con los que se les puede llegar a confundir y la cantidad de factores que los pueden provocar para caer en uno de estos trastornos. Por ello consideramos importante el conocimiento tanto de este trastorno como de los trastornos
con los que se suele confundirse, ya que se desconoce la causa exacta, aunque suelen comprender diversos factores, como diferencias biológicas, química del cerebro, hormonas, rasgos hereditarios, entre otros. Respecto a la realización del trabajo no fue difícil ya que nos organizamos de buena manera y no presentamos grandes dificultades. Con lo estudiado anteriormente consideramos que con lo que más se puede lograr relacionar es con la natura y la nurtura, como marcamos previamente, ya que en este trastorno influye mucho el ámbito en el que nos desarrollamos, la influencia familiar y la manera en que nuestro carácter y temperamento deciden tomarse las distintas vivencias y en la manera en que éstas pueden afectarnos.